interesante, pero si ya te llevo una leída al alcohol, está mucho más interesante. El primer capítulo de la unidad habla del estrés y la adaptación al estrés. No he llevado el tema en la universidad, ni siquiera en psiquiatría es una clase, creo. Después, en fisiopatología de todo, el tema del estrés está realmente fantástico. Se modifica también las pulmones, dice, de 3 maneras para el incremento de flujo y que no altere la presión de la vida. Está muy bueno el capítulo del estrés que corresponde, el capítulo del cuerpo que corresponde al estrés. El capítulo 8 me parece que. Este es el último capítulo de esta unidad. Entonces, pregunta. ¿Se acuerdan de dónde se genera el ATP necesario para la contracción muscular? Había varias fuentes del ATP para la contracción muscular. ¿Cuáles eran las principales fuentes? ¿Se acuerdan? Creatinina, Ácido láctico. ¿Y qué más? De la mitocondria. Aeróbica. Por medio Y aquí está preguntando ¿de dónde proviene el ATP necesario para la contracción muscular? principal de la creatinina. Ya. La fosfocreatina está guardando el ATP, ¿verdad? Sí. Y la creatinquinasa es la que le saca el ATP, Sí. o saca ese fosfato y lo va a poner en el ADP para que sea ATP. Uno. El otro, ¿se acuerdan que cuando vimos dibujito? Cuando vimos Sí. este dibujito, también hablamos que había una enzima miosinasa que también guardaba ATP, pero no se mencionaba en el doctora. Después, es cierto, existe la otra fuente que es la glucosa almacenada en los músculos y en el hígado, porque también cuando entra a la vía aerobia se puede generar ATP. El ácido láctico también, ¿verdad? Sí. Que regresa a través del hígado para formar ATP. Otra, ácido láctico, glucosa, la fosfocreatina. ¿Qué más? Aeróbico, maestro. ¿Qué más entra en el aeróbico? Ahora, en el aeróbico hemos escrito la glucosa. Pero ¿a dónde proviene ese ATP? O sea, ¿qué usamos como sustrato para ese ATP? Bueno, sería el acetil-CoA. Ah. Desde el acetil-CoA hasta la fosforilación oxidativa. Ya, correcto, la acetilcoenzima A. Pero de la acetilcoenzima A viene de los ácidos grasos. También. Porque los ácidos grasos Los no aminoácidos. contienen glucosa. Los aminoácidos. Aminoácidos. Los aminoácidos, a ver, acá está el dibujo. Nos ahorramos unas cuantas diapositivas con el dibujo. Ya, entonces, Espera. en primer lugar, entonces, las reservas de ATP que existen en el citosol, en la célula muscular, y las reservas en la fosfocreatina, ¿verdad? Esta fosfocreatina. La creatinquinasa era la que se encargaba de sacarle de aquí un fosfato y lo ubicaba aquí para que sea ATP y esto sea utilizado para la contracción muscular o para la relajación muscular. ¿Se acuerdan para qué se utilizaba el ATP? Había muchas funciones de ATP, para las bombas, para los canales, para guardar otra vez el calcio en el retículo cytoplásmico y para la contracción y relajación del músculo. Tanto para la contracción, aunque se necesitaba ATP para producir los puentes cruzados y así la unión de la miosina lactina, ¿verdad? Sí. Pero cuando estaban unidos se necesitaba el ATP para provocar la desunión, ¿verdad? Y dejarla lista para un nuevo periodo de contracción o un nuevo periodo de cruzado. Porque si no había ATP para provocar la desunión, se quedaba rígido, ¿verdad? Como Rigor mortis. ¿Verdad? Entonces, esa es la primera fuente, el ATP en el citosol y el ATP en la creatinquinasa, en la fosfocreatina, mejor dicho. Después, otra fuente
ustedes han descrito que es el ácido láctico, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando el glucógeno entra hacia la vía aerobia, se convierte en esta vía, va a convertirse en 32 moléculas ATP. Pero cuando la glucosa entra a una vía aerobia, pues va a convertir solo 2 ATPs y solamente regresa como ácido láctico, que puede ser otra vez metabolizado para convertirse otra vez en glucosa. Entonces, depende hacia dónde va la glucosa, a la vía anaerobia o a la vía aerobia, pues puede seguir este camino hacia abajo o este camino hacia el ácido láctico, ¿verdad? ¿Qué más? Los aminoácidos, ahí incluyen. Sí. Aquí estamos hablando de la glucosa que estaba en el músculo, glucosa que viene en el intestino con la dieta, y aquí glucosa que viene del hígado, ¿verdad? Sí. Aquí, miren, justamente los aminoácidos que ustedes mencionan, se forman glucosa, o del glucógeno hepático también forman glucosa, y de aquí es una fuente también de ingreso de glucosa. El tejido adiposo, ácidos grasos, Ácidos grasos y triglicéridos. van directo solamente hacia la vía aerobia, no van hacia la vía anaerobia como va la glucosa. Entonces, estos se van a metabolizar para ser utilizados, convertidos en acetilcoenzima para que se vayan a el ciclo De respiración celular. Finalmente tenemos también que esos desechos, obviamente que aquí se forman el CO2 y estos desechos ya son eliminados por el glucógeno. Miren, este grupo incluye varias funciones, ¿verdad? Metabolismo, respiración, ¿verdad? Y este intercambio de fosfatos para generar ATP, esta vía anaerobia o aerobia para generar energía, ¿verdad? Y aquí notamos la utilidad del oxígeno para que luego esta cadena de transporte de electrones, ¿verdad? Se forma ATP necesario para todas las funciones del organismo. Entonces, aquí nos hemos ahorrado muchas diapositivas al recordar todo este proceso que es clave, ¿ya? Y aquí obviamente va aplicando luego las patologías que cada uno de estos elementos compromete. Entonces, ¿de dónde viene el ATP para la contracción muscular? Del mismo citosol, de la fosfocreatina, de la glucosa. ¿Glucosa de dónde? De los intestinos, del metabolismo hepático, tanto del glucógeno, de los aminoácidos. ¿De dónde nos viene el ATP? Del metabolismo de los ácidos grasos para convertirse en acetilcoenzima. Esas son las principales fuentes. Aquí habrían dos, si contamos la miosinasa 3, pero con dos nos quedamos. El glucógeno, de estas dos vías. O glucógeno también que está, obviamente está en los vasos sanguíneos y el metabolismo de los ácidos grasos. Ahí no se muestra la miosinasa, ¿no? No se muestra. Debería estar aquí también, pero no se muestra. ¿No juega un rol tan importante o...? Sí, no es tan importante. Por eso, solo lo menciona en esa imagen que vimos anteriormente. Bien, entonces avanzamos hacia lo siguiente. Entonces, la ventaja del metabolismo aerobio o anaerobio es su velocidad, porque es veloz. Como está en el citosol, obviamente es muy veloz, muy rápido de consumir esa energía, ¿verdad? Hasta 2.5 más veces rápido que el vida aerobio. Pero, así como hay ventajas, también tiene desventajas. ¿Cuál es la desventaja? La poca cantidad de ATPs que genera, ¿verdad? Y como consecuencia de esto, el metabolismo produce hidrogeniones que contribuyen a un estado de acidosis metabólica. Aunque el CO2 generado durante el ejercicio es una fuente más importante del ácido. Está bien, si bien se produce ácido láctico o hidrogenión, esto contribuye al CO2, que es el principal formador, como vimos en el capítulo anterior, que llegaba hasta 4.000 milequivalentes, ¿verdad? Si comparamos esa cantidad de hidrogeniones que se van formando en el organismo. Ventajas y desventajas. Entonces, miren este otro cuadro. Cómo la producción del ATP cuadruplica en ese sentido la velocidad de la formación de un metabolismo aeróbico. Luego, conforme va avanzando el ejercicio, como va avanzando el tiempo, este metabolismo cambia.
porque a largo plazo el metabolismo aeróbico es el que genera más energía en cantidad, pero no en rapidez, ¿verdad? Poco a poco se van cambiando las vías o los mecanismos para obtener la energía necesaria para realizar el ejercicio cuerpos. Ahora, en una persona normal puede generarse un ejercicio, según esto, miren, ¿de dónde proviene la glucosa necesaria para la producción anaerobia en el ATP? El cuerpo tiene tres fuentes de glucosa. La glucosa disuelta en el plasma, los depósitos intracelulares de glucógeno en el músculo, en el hígado, la formación nueva de glucosa en el hígado por gluconeogénesis. Esto lo hemos visto en la imagen. Los depósitos de glucógeno del músculo y del hígado brindan el sustrato necesario para obtener energía suficiente, al menos 2000 calorías, lo que equivale a unos 30 kilómetros de carrera. 30 kilómetros de carrera en una persona promedio, lo que es más que suficiente para hacer un ejercicio normal. Entonces, este ejercicio nos corresponde a 30 kilómetros. Comenzamos usando las vías que están intracelulares, comenzamos a usar glucosa, ácidos grasos, y aquí hay una interesante paradoja, ¿verdad? Porque se inicia en un ejercicio moderado, se utiliza primero los ácidos grasos y luego ya se comienza a utilizar la glucosa de manera mucho más amplia. Al final, cuando uno está cansado, cuando ya se ha excedido las reservas, o mejor dicho, cuando ya la respiración no es suficiente para generar nueva energía, entonces otra vez se vuelve a utilizar el sistema anaerobio. Por eso es que cuando nos excedemos en el ejercicio, luego esta acumulación de ácido láctico produce dolor. Recuerden ustedes que estas vías son simultáneas más que secuenciales. Si bien se menciona una secuencia, la secuencia no está mencionada en la progresión del uso de energía, sino más que todo en la duración o en la cantidad de energía que puede producir. Eso quiere decir que mientras está funcionando todavía estas reservas, o se están guardando esas reservas, se está iniciando el uso de esto o se está iniciando el uso de esto. ¿Ya? Es decir, estas no comienzan una después de otra, sino que en muchos casos pueden ser simultáneas. Pero al final siempre, cuando ya se acaba la capacidad del sistema respiratorio para poder brindar la energía necesaria, ¿qué nos queda? Otra vez volvemos a la utilización de este sistema anaerobio. Y por eso, obviamente, está el dolor muscular por un ejercicio extenuante. También había que recordar esta figura. Estas eran vías, o mejor dicho, fibras, tres diferentes tipos de fibras. Estas fibras eran las fibras oxidativas lentas, ¿verdad? Se iniciaban también, en último lugar, estaban más oscuras porque había más mitocondrias, ¿verdad? Había más mioglobina. Entonces, estas fibras estaban hechas para el ejercicio extenuante, ejercicio de carrera, ejercicio de maratón. En cambio, estas vías que eran más claras, las glucolíticas rápidas, ¿por qué se caracterizaban? Eran más grandes, menos presencia de mitocondrias a comparación de estas. ¿Por qué? Porque no necesita tanto su utilización en un ejercicio aeróbico, un ejercicio a largo plazo, sino más respondían a un ejercicio anaerobio. Sí, y de fuerza rápida, de fuerza inmediata. Por ejemplo, los levantadores de pesas, ¿verdad? Los que hacían ejercicio rápido. Entonces, estas fibras consumían la fosfocreatina, consumían el ATP que estaba en el mismo citosol, no tanto en un mecanismo de generación aeróbica. Y estas eran unas fibras intermedias, que no eran muy comunes. ¿Cuál era el objetivo? Convertir estas fibras en estas fibras. Con el ejercicio, con el entrenamiento, poco a poco estas fibras van convirtiéndose en estas que son un intermedio entre estas dos. Estas fibras oxidativas, glucolíticas, rápidas, tienen una combinación de ambos elementos. Como ustedes ven, es un color intermedio entre el blanco y el gris, lo que está aquí, el café oscuro o el café oscuro. De esta forma, estas fibras tenían tanto un consumo de energía rápido, pero también podían tener la resistencia de estas fibras, ¿no? Hay un párrafo que resume estas cualidades de estas fibras en el capítulo que han leído supuestamente. Entonces el entrenamiento finalmente convierte más estas fibras en estas fibras que son obviamente más resistentes, ¿no? Aunque no tan resistentes. Igualmente, por ejemplo, en los músculos de los miembros inferiores,
¿qué tipo de fibras tendríamos en laboratorio? Estas de aquí, porque son normalmente las que van a hacer ejercicio a largo plazo. Pero en fibras, por ejemplo, de los brazos, en fibras de los músculos, que toman acciones más rápidas, ¿no? Cortas, de corto tiempo más rápido. Fibra glucolítica rápida. Este tipo de fibra. Recuérdense, el libro está haciendo un ejemplo bastante burdo, pero útil para el reconocimiento. Decía, los peces, las aves de corral, su pecho es de este color, y las aves de corral, las piernas de este color. Obviamente porque las aves de corral no vuelan, ¿verdad? Y esas fibras son más claras, en cambio las fibras de las piernas son más oscuras, ¿no? Está haciendo una comparación bastante sencilla de la diferencia de esas dos fibras. Doctor, disculpe, cuando una persona ya va también incrementando la edad, haciéndose cada vez más anciana, creo que esas fibras oxidativas lentas cambiaban a las glucolíticas rápidas. A las glucolíticas rápidas. Sí. Cada vez que iba creciendo. Sí, qué buena pregunta. Pero sí podría ser, porque, ¿sabes? La persona adulta ya deja de entrenar, deja de realizar ejercicio. Si bien no se terminan todas, pero probablemente que muchas no se desarrollen a más, ¿no? Entonces sufren atrofia, y esa atrofia puede consistir en que como este es de menos tamaño y este es de más tamaño, pues prevalece la de mayor tamaño. O sea, depende de la actividad, ¿no? Si es que yo no hiciera actividad porque tuve un accidente de yeso, por ejemplo, la pierna, hace 2 meses. Sí, definitivamente, porque recuérdense qué pasaba, que cuando había también ¿se acuerdan que hablamos que cuando había algún accidente que podía seccionar algún nervio, eso dejaba sin su movimiento, sin su tono muscular, y esa falta de tono muscular también hacía que haya una atrofia de los músculos. Entonces sí, coincide, tendría una explicación lógica en lo que estás diciendo. Bien, entonces, a ver, aquí continuamos. Sin embargo, la glucosa sola no es suficiente para, obviamente, obtener el ATP, lo que hemos dicho, ¿verdad? Para cubrir las demandas de energía, los atletas deben utilizar la energía almacenada en las grasas. Es el siguiente nivel de utilización de energía. Entonces, miren, esto es lo paradójico. Mientras no había mucho, esta es la intensidad, el porcentaje de la intensidad del ejercicio. Aquí estamos al doble de ejercicio, doble de nuestra capacidad respiratoria, nuestra capacidad ventilatoria aumenta a 20, 24, la frecuencia cardíaca aumenta a 150, ¿verdad? La presión arterial también aumenta. Y esta es la utilización del sustrato. Miren, cuando un ejercicio es moderado, hasta 50% o hasta 60 y 70 inclusive aquí, la energía que se utiliza depende del tejido graso. Entonces, un ejercicio moderado sería suficiente para controlar las defensas de la grasa. Pero cuando el ejercicio se hace más intenso, entonces ya se comienzan a utilizar este sustrato como el origen del ATP para desarrollar el ejercicio. ¿Por qué es paradójico? Porque pareciera que cuanto más ejercicio hacemos, utilizamos más glucosa, ¿verdad? Pero entonces solo basta un ejercicio moderado para que se utilice estas vías de ácidos grasos. Entonces, pero también podría tener una explicación, ¿verdad? Si es que no se comienzan a utilizar todas estas vías, primero, segundo, tercero, entonces se puede utilizar todavía la reserva de ácido graso, que no implica un aumento en la respiración, en el sistema respiratorio. Pero una vez que tu frecuencia respiratoria se eleva, ¿verdad?, casi llegando al doble, obviamente eso va a indicar que ya estás utilizando la vía aeróbica, entonces estás utilizando más glucosa que ácido graso. Un ejercicio moderado no implica un aumento de la respiración. Es aeróbica, entonces está claro. Si comienzas a tener una elevación de la frecuencia respiratoria, entonces te darías cuenta que ya se está utilizando más esta vía, ¿no? Entonces, allí también podríamos encontrar una explicación por qué los ácidos grasos se utilizan en la primera etapa, ¿verdad? Y después, cuando el ejercicio ya se hace mucho más intenso, pues ya se utiliza otra vía, la vía de la glucosa a través de la vía aerobia, ¿verdad? Entonces, miren, con esto nos da a entender que es suficiente un ejercicio de moderada intensidad para controlar la grasa, el peso de los pacientes. Obviamente, si ese paciente al final va a comer la misma cantidad de comida o toma una bebida rehidratante con azúcar,
pues todo lo que ganamos aquí podríamos no realizar un cambio evidente, ¿verdad? Porque sigue consumiendo carbohidratos, ¿no? La misma cantidad de alimentos que no contribuyen para nada a esa operación. Entonces no necesitamos un ejercicio intenso para lograr que este sustrato sea utilizado para la generación de energía y así bajar pues, la grasa y el peso. Bien, en conclusión. Listo, avanzamos. Dice, las concentraciones plasmáticas de glucógeno, cortisol y catecolaminas y la hormona del crecimiento aumentan durante el ejercicio. Obviamente, porque todas estas también están condicionadas al aumento de la respiración, de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? De la utilización, de la conversión del glucógeno a glucosa. El cortisol y las catecolaminas junto con las hormonas de crecimiento promueven la conversión de triglicéridos en glicerol y ácidos grasos. El glucagón y las catecolaminas y el cortisol también movilizan el glucógeno hepático, lo que aumenta los niveles de glucosa en plasma. ¿Y qué pasa con la insulina? ¿Aumenta o disminuye? Si tenemos mucha glucosa en el plasma, ¿qué sucede con la insulina? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta? Sí. ¿Todos están de acuerdo con que aumenta? Sí. Lo que sucede es que disminuye. La Se hormona de inhibe la crecimiento, secreción de insulina. la hormona de crecimiento creo que se encargaba de inhibir la secreción de insulina. Sí. Se inhibe, es decir, que en el ejercicio, al contrario de una actividad normal, la insulina se inhibe. Si bien las concentraciones plasmáticas de glucosa aumentan con el ejercicio, la secreción de insulina disminuye. ¿Por qué? Sin embargo, durante el ejercicio la secreción de insulina se suprime probablemente por estimulación simpática de las células betas del páncreas. ¿Cuál sería la ventaja de los niveles más bajos de insulina durante el ejercicio? ¿Cuál sería la ventaja de los niveles más bajos de insulina? Promueve que haya mucha disponibilidad de glucosa. Que sea obtenible por Y lo más importante para el cerebro. Claro, porque como ya no hay insulina, los tejidos ya no absorben esa glucosa que se necesita para la energía. ¿Quién necesita en este momento la energía? Los músculos. Entonces, se inhibe esa secreción de insulina para poder darle a los músculos los niveles de glucosa necesarios para su utilización y conversión en energía. Pero si no hay insulina necesaria para que la glucosa entre en las células, ¿cómo hacen los músculos para absorber o para captar esa glucosa? Hay un mecanismo en el ejercicio que promueve la entrada de glucosa sin necesidad de insulina. Y eso ayuda a los pacientes diabéticos también. Por supuesto, bien dicho. Entonces, ¿cómo se llama ese mecanismo? Compensación por el... Dice, por un lado, menos insulina significa que el resto de las células del cuerpo reducen su captación de glucosa para dejar la glucosa sanguínea ser utilizada por los músculos. Bien, es lo que hemos dicho. Entonces, las células musculares en actividad no requieren insulina para captar la glucosa. ¿Requieren o no requieren? Claro que sí. O sea, se requiere, pero no. Requieren glucosa, pero no requieren Ah, insulina. ya. ¿Por qué? Aquí está. La contracción muscular estimula la translocación de transporte. Ahí está, eso. Independientes de la insulina a la membrana muscular, aumentando la captación de glucosa y proporcionando esto la energía necesaria para la actividad. Interesante sistema. ¿Cómo? Para utilizar la glucosa, entonces se inhibe su secreción o se inhibe la secreción de insulina, pero existe otro mecanismo para, obviamente, que los músculos puedan utilizar esto. Este es otro ejemplo de un mecanismo integrado, apreciado. Porque podríamos preguntar, entonces, ¿quién vino primero? ¿La GLUT4 o la insulina? La insulina. Sí, pero si teníamos insulina, no habría cómo utilizar el GLUT para los músculos. Pero la insulina ayuda a sintetizar. ¿Verdad? Tienes razón, pero tendríamos que tener sintetizadores de GLUT4 para poder producir esa necesaria para los músculos. Es decir, ¿a qué me refiero? Si tú dices que primero se utilizó la insulina, no era suficiente para una función coordinada de todo el mecanismo muscular. Necesitábamos esto. Entonces, la generación o la aparición de la insulina necesariamente
tendría que ser necesario la existencia de esta o de otras hormonas, ¿verdad?, para producir la utilización de la glucosa por el músculo. Entonces, en el capítulo posterior de estrés, realmente me he quedado fascinado con esto. No había tenido la oportunidad de estudiarlo en la universidad, como les decía al inicio. Apenas una clase era todo lo que era estrés. Pero ese capítulo, apreciados, es una joya de verdad de fisiopatología del deporte. Por aplicaciones del estrés que son, implicancias del estrés que son realmente sorprendentes. Entonces, porque siempre en la fisiología vamos a tener esta virtud de encontrar mecanismos que pueden darnos evidencia de una función integrada del organismo que requiere inteligencia para su diseño. Entonces, dentro de nuestra cosmovisión, esa inteligencia en el diseño no proviene de la madre naturaleza. La naturaleza es sabia. Nosotros, obviamente, le tenemos otro origen a ese tipo de información general. Por eso es importante que ustedes comiencen su día entregándole su vida al Señor, apreciado. Va a haber momentos en la carrera que realmente van a ser bien conflictivos, sobre todo la rotación en pediatría, apreciado. La rotación en pediatría es la que genera más ateos o más apuntadas en la fe, apreciado. Con la rotación de pediatría es desafiante. Uno se pregunta, ¿por qué este niño acabó así? ¿Dónde estaban sus padres para que termine todo quemado con la olla de cuáquer, verdad? ¿Por qué esta niña la dejaron sola con su tío, con su padrastro? ¿Por qué se quedó sola? ¿Dónde estaban sus guardianes? No dice que tenemos nosotros guardián, que cada día el Señor nos protege. ¿Por qué esta niña se quedó sola y terminó así? Entonces realmente va a ser una situación muy conflictiva. Y si ustedes no se encomendaron ese día al amanecer al Señor, van a tener muchas crisis existenciales. Mientras tanto, admiremos la precisión con la cual está organizado este sistema de integración para el ejercicio. Bueno, esto es parte de la razón por la cual el ejercicio físico es una estrategia importante para el manejo de la diabetes. ¿Por qué? Porque con el ejercicio se pueden disminuir los niveles de glucosa independientemente de la provisión de insulina, ¿verdad? Y así los músculos pueden consumir esa energía que está de más y generar pues un mejor equilibrio, una mejor adaptación a esos niveles de glucosa. Obviamente como parte del tratamiento, no como la solución definitiva, ¿verdad? Bien, el consumo del oxígeno se relaciona con la intensidad del ejercicio. Obviamente, una característica metabólica del ejercicio es el aumento del consumo del oxígeno que persiste incluso después de que cesa la actividad. ¿Cómo? ¿Por qué el consumo de oxígeno persiste luego de que has acabado la actividad? Esto parece un poco también paradójico. Miren ustedes en la figurita que hemos visto anterior. Sí. Este amigo se queda todavía cansado, pero si ya acabó aquí la utilización de la vía aeróbica, porque este amigo sigue con la frecuencia respiratoria elevada. Para seguir compensando los niveles de CO2. Entonces, eso es lo que trata aquí la siguiente parte. Cuando el ejercicio comienza, el consumo de oxígeno aumenta tan rápidamente que no alcanza a compensarse con el suministro de oxígeno de los músculos. Durante ese tiempo, el ATP necesario para la contracción muscular proviene de reservas de ATP, fosfocreatina, metabolismo aeróbico realizado por el oxígeno almacenado en la mioglobina del músculo y la hemoglobina de la sangre. ¿Dónde conseguimos ese oxígeno mientras tanto? 1, 2, 3, 4 fuentes hasta que se inicia el aumento de la frecuencia respiratoria. Interesante. Una vez que cese el ejercicio, el consumo de oxígeno todavía tarda tiempo en volver al reposo. ¿Por qué? Anteriormente se llamaba deuda de oxígeno. Representa el oxígeno utilizado para metabolizar el lactato, restaurar el ATP y los niveles de fosfocreatina y reponer el oxígeno unido a la mioglobina. Otros factores que participan en la elevación del consumo del oxígeno pueden ser el aumento de la temperatura corporal, las catecolaminas circulantes que están todavía en el plasma, no han desaparecido y como están presentes generan aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué sucede? Al inicio se realiza un aumento en el consumo de oxígeno, pero
aquí tenemos que el consumo de oxígeno no es suficiente para generar la energía necesaria para realizar el ejercicio. Entonces, en esta parte se están consumiendo oxígeno guardado o energía guardada en el ATP, en la mioglobina, en la hemoglobina, ¿verdad? En el metabolismo de la glucosa que está en el músculo. Entonces, después de que termine el ejercicio, ocurre esta otra que nos indica que se está consumiendo energía todavía. ¿Por qué? Porque tiene que reponer ese ejercicio post-actividad, ¿verdad? Tiene que poner ese oxígeno post-actividad. Esto de aquí se recupera aquí para renovar las reservas en la mioglobina, para reponer las reservas en la hemoglobina, ¿verdad? Para generar esa fosfocreatina que queda en reserva, ¿verdad? Para, ¿qué más? Para completar el metabolismo aumentado por el aumento de la temperatura, ocasionado por el aumento de la temperatura, y para, ¿qué más es? Para a nivel planetario también. claro, porque las catecolaminas están circulando en el plasma, y como las catecolaminas están circulando en el plasma, todavía hay frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca aumentada. Es por eso que al final del ejercicio todavía tenemos una frecuencia respiratoria aumentada, estamos pagando nuestra deuda de oxígeno. Ahora, es interesante ver también cómo aquí se puede reponer este oxígeno consumido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que antes de que ocurra esta necesidad del aumento respiratorio, ya se ponen en actividad estas reservas? Es decir, si recién aquí hay mi aumento de frecuencia respiratoria, porque aumento el CO2, ¿verdad? Porque necesito oxígeno para mi metabolismo aeróbico. ¿Qué señal, qué condición inició todo este uso de energía? ¿Cómo es que el organismo ya comienza a desplazar esta energía previa a la utilización de oxígeno? Lo que ocurre es que tenemos músculos, en los músculos, propios receptores o mecanorreceptores que anticipan esa utilización de oxígeno. ¿Qué factores limitan la capacidad del ejercicio? En un momento vamos a revisar esos mecanorreceptores. Entonces, ¿qué factores limitan la capacidad de ejercicio de una persona? En cierta forma, la respuesta depende del tipo de ejercicio. El entrenamiento de fuerza muscular depende en gran medida del metabolismo anaerobio para cumplir las necesidades de energía. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Un pesista depende de sus reservas de fosfocreatina o ATP en los músculos, fibras rápidas. La situación es más compleja en el ejercicio. El factor limitante en el ejercicio aeróbico es la capacidad del músculo de utilizar el oxígeno, es la capacidad del transporte de oxígeno por el sistema cardiovascular, o es la capacidad del sistema respiratorio para proveer el oxígeno. ¿Qué les parece? ¿Cuál es lo más importante para proveer de energía en el ejercicio? ¿Qué cosa es lo que nos puede afectar gravemente si no está en orden? Nuestra capacidad de utilizar el oxígeno, nuestra capacidad de transportar el oxígeno, o nuestra capacidad del sistema respiratorio para proveer oxígeno. Utilizar, transportar o proveer. ¿Qué es lo más importante? No lo único importante, sino de los tres, lo más importante. ¿Qué piensan ustedes? Utilizar, transportar o proveer. No hay respuestas incorrectas, ¿ya? Estamos razonando, no se preocupen. No hay respuestas incorrectas. Luego aclaramos lo que estamos pensando. ¿Qué será más importante? ¿Que nuestro músculo metabolice rápido la glucosa? ¿Metabolice rápido los sustratos para generar ATP? ¿Será importante que nuestro organismo esté adecuadamente en su sistema cardiovascular para llevar ese aporte de oxígeno y nutrientes a todo el organismo? ¿O dependerá de que nuestros pulmones tengan una buena provisión de oxígeno? Entonces, si razonamos aquí,
Los fisiólogos del ejercicio concluyeron que el principal factor que determina el consumo máximo de oxígeno es la capacidad de transporte de oxígeno y nutrientes. ¿Por qué? Porque estás transportando oxígeno y estás transportando nutrientes. Te estás uniendo los otros dos. Estás uniendo el utilizar y estás uniendo el proveer en el transporte. Si no hay transporte, no hay ni utilización ni sirve la provisión. Uno de los objetivos del entrenamiento obviamente es mejorar la eficacia cardíaca. Por eso el doctor Albornoz ha prometido un aumento de puntos a la persona que logra cambiar su frecuencia cardíaca o disminuir su frecuencia cardíaca de basal, que es 80, 70, a menos de 70, ¿verdad? O así. ¿Qué? Así lo dijo un lunes médico, ¿se acuerdan? Es que se supone que con el ejercicio nuestro corazón se desarrolla de tal forma que no necesita tanta frecuencia para cubrir la demanda de la perfusión en todo el organismo, porque el ejercicio es el que genera justamente esa mejor adecuación del corazón a cubrir las demandas. Cuando comienza el ejercicio, los mecanorreceptores y propioreceptores de los músculos y las articulaciones envían información acerca del movimiento hacia la corteza motora. Las vías descendentes de la corteza motora hacia el centro de control de la respiración del bulbo raquídeo aumentan la ventilación en forma inmediata. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay mecanorreceptores y propioreceptores que inician esta utilización del oxígeno aumentando la frecuencia respiratoria. Antes de eso, están siendo utilizadas las reservas, ¿verdad?, que luego serán compensadas. Aquí notamos entonces que cuando recién comienza esta información a recibirse para el aumento de la frecuencia respiratoria, y hay un sistema que previamente ha estado utilizando energía para cumplir las demandas del ejercicio. Luego obviamente viene la respiración y va a terminar con eso, o va a completar con eso, la generación suficiente de oxígeno para el metabolismo o para la generación de energía. Si continúa la contracción muscular, la información sensitiva vuelve al centro de control respiratorio para asegurar que la ventilación se adecua al uso del oxígeno en los tejidos. Entre los receptores sensitivos que participan en la respuesta secundaria se incluyen quimiorreceptores centrales, carotídeos, aórticos que detectan la PCO2, el pH y la PO2. Los propioceptores en las articulaciones y receptores ubicados en el músculo de actividad. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que al inicio del ejercicio, los mecanorreceptores y propioreceptores de los músculos y las articulaciones van a generar estos cambios necesarios en la respiración para mantener la energía. Pero conforme va avanzando el ejercicio, ya toman su papel otros sistemas. ¿Quiénes son? Están mencionados aquí. Quimiorreceptores centrales, carotídeos, aórticos, que detectan los cambios en la PCO2, pH y PO2. Son tan precisos, o el mecanismo de adaptación es tan bueno, que estos valores no cambian. Miren ustedes el siguiente cuadro, luego regresamos. Miren el siguiente cuadro. Aquí está aumentando la ventilación, pero la PO2 arterial se mantiene constante. ¿Por qué? Porque se está utilizando el oxígeno para la generación de energía. Entonces, aunque la ventilación está aumentando, la PO2 arterial se mantiene estable, porque hay utilización de esta energía. ¿Qué más? La PCO2 arterial también se mantiene igual, sin cambiar. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia respiratoria. Y lo elimina más rápido. Por supuesto, y elimina el CO2 generado por la producción de energía, ¿verdad?, en el ciclo aeróbico. ¿Qué sucede con la PO2 venosa? Aparentemente también tiene una pequeña meseta. ¿Por qué?
o mejor dicho, una disminución clara, ¿verdad? Más que una meseta. ¿Por qué? Porque los músculos están utilizando el oxígeno y están quitando todo el oxígeno que hay en la vía arterial, y la PO2 obviamente que está saliendo de los músculos tiene menos concentración de oxígeno porque el oxígeno se ha quedado para ser utilizado por los músculos. Aquí hay un error en el libro, ¿ya? Porque dice, si ustedes van a revisar luego el libro, sí, dice PC2, sí, es que lo reviso. Dice PC2, pero yo le he puesto el cuadrito ahí porque es un error. Se refiere a la PO2. Ya, tengan cuidado, por favor. Entonces, ¿qué sucede con el pH arterial? Miren, el pH arterial también se mantiene inalterado. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay producción de ácido láctico, se compensa con la respiración, ¿verdad? Solamente, miren ustedes, cuando el ejercicio es hecho demasiado intenso, hay mucho tiempo de ejercicio, lo que coincide con el consumo de O2, entonces hay una hiperventilación que va a provocar una disminución de la PO2 arterial. Obviamente, ¿verdad? La hiperventilación va a provocar una disminución del CO2 arterial, por lo que corresponde una disminución en el pH arterial, ¿verdad? Porque se va a ir hacia más ácido, porque se va a generar más ácido láctico, se va a generar más productos del metabolismo que pueden alterar en esta situación ya el pH. A pesar de que existe un aumento de la ventilación, no cubre pues obviamente todas las demandas del ejercicio, y eso finalmente genera los dolores, ¿no? Los calambres, los dolores más de todo posteriores a un ejercicio intenso. Aquí hay otro cuadro que tenemos que ver. ¿Cómo es que al inicio del ejercicio no se utiliza o no aumenta la ventilación demasiado evidente, ¿verdad? Porque obviamente luego este ejercicio va a ser, oxígeno consumido, esta ventilación va a reponer la reserva, ¿no? Esta es una modificación del cuadro anterior que ya hemos visto. Entonces, a pesar de que el tiempo transcurre, acaba el ejercicio, pues todavía la frecuencia respiratoria, la ventilación no sigue aumentando. Pensá que hay un aumento casi del triple, ¿verdad? O si fue del triple de la respiración, un poquito más, o 4 veces más de la respiración, de la ventilación, litros por minuto. Lo que nuevamente nos muestra cómo es que las reservas de energía comienzan a utilizarse antes de las modificaciones la concentración de PO2, de CO2, de PO2 arterial o venosa. Obviamente, porque si esto está compensado, el inicio de este aumento de ventilación podría estar retardado. Pero hasta que se compense esa necesidad o esa utilización del ejercicio, se está consumiendo aquí las reservas de oxígeno en la hemoglobina, el oxígeno de la hemoglobina de la sangre y las reservas de ATP en el citosol y en la fosfocreatina. Bien, regresamos. La hiperventilación durante el ejercicio mantiene un valor casi normal de PO2 y POC2 en la sangre arterial, aumentando la ventilación alveolar en proporción al nivel del ejercicio. La compensación es tan efectiva que si se controlan la PO2 y PCO2 y el pH en la sangre arterial durante el ejercicio leve a moderado, no se observan cambios significativos, ¿verdad? Solo se observan cambios cuando el ejercicio ya se hace intenso. Mientras tanto, se puede mantener una PO2, PCO2 y un pH estable. Esto es importante porque permite que las células estén funcionando a pesar de la exigencia que implica el ejercicio, ¿verdad? Luego vamos a ver cómo, si bien las respuestas cardiovasculares son las más importantes porque llevan oxígeno y nutrientes a los músculos, estas sufren también sus modificaciones. ¿Por qué?
Al comenzar el ejercicio, la información mecanosensitiva de las extremidades en actividad, combinada con información de las vías descendentes de la corteza motora, activan el centro de control cardiovascular del bulbo raquídeo. El centro responde con estímulos simpáticos que aumentan el gasto cardíaco y producen vasoconstricción en los músculos, en muchas arteriolas periféricas. Entonces, esta información de los mecanorreceptores se va a la corteza motora y envían señales para el bulbo raquídeo, que va a generar una vasoconstricción generalizada, una vasoconstricción periférica. ¿Por qué? Así como necesitamos utilizar la glucosa para los músculos, el transporte de esta glucosa y del oxígeno tiene que aumentar a los músculos. Por lo tanto, en una persona normal no se nota ese cambio en el flujo sanguíneo que sí hay en el ejercicio. En este cuadro también nos podemos anticipar a cómo la influencia o los estímulos recibidos por los mecanorreceptores y propioceptores en los músculos y las extremidades envía sus señales a la corteza motora. Esta a su vez va a hacer que el bulbo raquídeo genere los estímulos necesarios para la vasoconstricción. Miren cómo cambia, comparando ambas columnas, la perfusión o la irrigación en estos sistemas. Hay una disminución del filtrado en el riñón, hay una disminución casi total de 20% en el sistema gastrointestinal del tubo digestivo al 1%. Entonces siempre les dice, ¿verdad? Cuando vayan a hacer mucho ejercicio no coman demasiado. ¿Por qué? Porque no va a haber digestión. No va a haber una buena digestión, ¿verdad? Hay que comer algo sencillo. Miren lo que sucede con la piel. Sí. Disculpe, y para el lado del cerebro no es tan bajo esa cantidad de flujo sanguíneo para perfundirla. Por ejemplo, si haría un ejercicio intenso podría caer en desplome o desmayado. Claro, por supuesto. Aquí también llama la atención, ¿verdad? Porque hay una disminución bastante evidente del flujo sanguíneo. Pero el cerebro pues tiene bastante dependencia del consumo de glucosa, ¿no?, para su funcionamiento. Pero en el ejercicio este porcentaje puede ser suficiente para cubrir las demandas. Por eso es que nuestra concentración en el deporte podríamos estar tal vez enfocados solamente a lo que estamos desarrollando en ese momento. Otro cambio muy evidente es el que se da aquí en la piel. Bueno, y esto es el resto de tejidos que prácticamente se limitan a la mínima fracción del porcentaje de la sangre que se envía. Y aquí también hay un aumento abundante, miren. ¿Por qué? Porque se está necesitando este principal factor limitante, que es el transporte de oxígeno y el transporte de nutrientes para cubrir las demandas de un ejercicio leve, moderado o tal vez intenso. ¿Qué nos deja de lección esto? Que en nuestro organismo, a quien más necesita más se le provee, decía. Entonces, de esa forma, notamos que en estas modificaciones sufridas por el ejercicio, se trata de cubrir todas las demandas necesarias para que el músculo cumpla su función de manera adecuada, inclusive poniendo en riesgo la circulación en otros aparatos o sistemas que parecerían indispensables. Pero obviamente estamos regulando, estamos logrando una adaptación para que el músculo obviamente cumpla sus tareas de la mejor manera. Y luego en el reposo ya vuelve toda la normalidad. Ahora, aquí hay otro contraste que tenemos que revisar. Bueno, si se genera una vasoconstricción por el orden de la corteza motora, ¿por qué hay vasoconstricción exclusivamente en estos órganos y por qué aquí hay vasodilatación? Se supone que si hay vasoconstricción, todos tendrían que estar así, ¿verdad? Porque es una vasoconstricción periférica. ¿Por qué? A pesar de la orden de vasoconstricción, aquí hay vasodilatación. Los diferentes tipos de receptores. Vamos a ver.
¿Qué implica? Como ya nos ahorramos algunas diapositivas, les damos a continuación lo que sigue. Dice, durante el ejercicio intenso, el gasto cardíaco aumenta en forma notable. En individuos no entrenados puede aumentar hasta 4 veces, de 5 litros por minuto a 20 litros por minuto. En atletas entrenados puede ser hasta 40 litros por minuto. El transporte de oxígeno en el aparato cardiovascular es el factor primario que determina la tolerancia al ejercicio, ¿verdad? El más importante, porque lleva oxígeno y lleva nutrientes, no solamente metabolismo, no solamente provisión de oxígeno, sino oxígeno y nutrientes. Y por ello los atletas entrenados son capaces de realizar el ejercicio más intenso. ¿Cuál de estos factores tiene mayor efecto sobre el gasto cardíaco durante el ejercicio en un corazón sano? Durante el ejercicio, la contracción muscular y los movimientos inspiratorios profundos aumentan el retorno venoso. Entonces aquí está ya dada la respuesta. Debería haberlo hecho en otra diapositiva. Entonces, ¿qué dice? Como aumenta el gasto cardíaco, como el transporte es lo más importante para el ejercicio, ¿qué cosa es lo que me importa del transporte? La frecuencia cardíaca aumentada por los estímulos del sistema nervioso autónomo, por el simpático, o el retorno venoso más la fuerza de contracción. Lo que más me interesa es el retorno venoso, ¿verdad? Para provocar un aumento del gasto cardíaco en el ejercicio, porque yo necesito aumentar mi transporte de oxígeno y nutrientes, sobre todo dependo del retorno venoso. El retorno venoso asegurado por 2 factores. Ahorita lo revisamos. Aquí hay otro error, por favor. Aquí pónganle un paréntesis, ¿ya? No se vayan a equivocar. Aquí hay un paréntesis. Frecuencia del nodo sinusal más estímulo del sistema nervioso. Cerramos paréntesis por retorno venoso más fuerza de contracción. Sin embargo, el llenado excesivo de los ventrículos podría ser peligroso para el estiramiento y podría dañar las fibras del corazón, ¿verdad? Un factor que contrarresta el aumento del retorno venoso es el aumento de la frecuencia cardíaca, producida por el simpático también, producida por los estímulos que vienen del bulbo, producida por los estímulos de la corteza, producida por la recepción recibida de los mecanorreceptores y los propios receptores. Como aumenta la frecuencia cardíaca, entonces no se produce un llenado completo del corazón, y eso es un sistema de protección para la gran cantidad de retorno venoso que está viniendo por el ejercicio. Si el intervalo entre las contracciones es más breve, el tiempo de llenado del corazón es menor y es menos probable que se dañe por un estiramiento excesivo. La estimulación simpática tiene 2 efectos sobre el corazón. En primer lugar, aumenta la contractibilidad, es decir, el corazón envía más sangre por latido, aumentando el volumen de eyección. En segundo lugar, la inervación simpática aumenta la frecuencia cardíaca y el corazón tiene menos tiempo de relajación, lo que lo protege de un llenado excesivo. El aumento de la frecuencia cardíaca, combinado con un mayor volumen de eyección, aumenta el gasto cardíaco durante el ejercicio. Entonces, durante el ejercicio intenso, en atletas entrenados, el aumento del gasto cardíaco y la vasodilatación pueden aumentar el flujo sanguíneo en el músculo en actividad más de 22 litros por minuto. La distribución relativa del flujo sanguíneo en los tejidos también varía. 88% del gasto cardíaco se desvía a los músculos en actividad, comparado con un 21% en reposo, ya lo vimos en la imagen. La distribución del flujo sanguíneo durante el ejercicio debe una combinación de vasodilatación en las arterias de los músculos esqueléticos y vasoconstricción en otros tejidos. Sí, ¿por qué se produce esto? Estábamos por contestar esa pregunta. Al comienzo del ejercicio, las señales simpáticas del centro del control vascular producen vasoconstricción en los tejidos periféricos. Cuando el músculo está activo, entonces se producen cambios en el microambiente del tejido muscular. ¿Qué sucede? Disminuye la concentración de O2, aumenta la temperatura, aumenta el CO2, aumenta el ácido en el líquido intersticial que rodea las fibras musculares. Todos estos factores actúan como señales paracrinas que producen vasodilatación local, lo que anula la señal
simpática de vasoconstricción. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucedía? Primero, vasoconstricción generalizada. ¿Por qué? Porque se reciben señales simpáticas, ¿verdad? Desde el bulbo. A su vez, ha recibido señales desde la corteza motora, que ha recibido información de mecanorreceptores y propios receptores que le indican que esta persona ha comenzado a hacer ejercicio. Esa vasoconstricción generalizada luego se ve modificada. ¿Por qué? Se ve modificada porque la concentración de CO2, la disminución del O2, el aumento de la temperatura, ácido, ¿verdad? Y la temperatura. Todos esos generan vasodilatación, que es superior a la orden de vasoconstricción del simpático. Y de esa forma aumenta aquí el gasto cardíaco. Pero este gasto cardíaco aumentado, generado por la vasoconstricción de otros órganos, aumentando el gasto cardíaco en el corazón, podría ser peligroso. ¿Por qué? Porque aumenta la distensión de las fibras cardíacas. Y eso podría, pues, generar lo que pasa en la miocardiopatía dilatada, la insuficiencia cardíaca, etc., un daño en las fibras. ¿Remodelación? Sí, pero ¿qué cosa protege de eso el corazón? En primer lugar, la frecuencia cardíaca aumentada, que obviamente impide el llenado total del corazón. Como impide el llenado total del corazón, no hay esa dilatación. Y en segundo lugar, las fibras simpáticas hacen que haya una contracción más fuerte. Aumenta la fuerza de contracción. Ese aumento de fuerza de contracción y ese aumento de la frecuencia cardíaca protegen al corazón de todo este volumen que está llegando para aumentar el gasto cardíaco. Entonces, de esta forma, el corazón mejora su capacidad de proveer oxígeno y nutrientes en este mecanismo de transporte que aumenta un 88% el flujo sanguíneo hacia los músculos, llegando con ello el oxígeno y los nutrientes para el cumplimiento de sus requerimientos, ¿verdad? Entonces, así podemos explicar cómo las modificaciones en la presión arterial y en el gasto cardíaco incluyen, finalmente involucran un aumento de la provisión del transporte de sangre hacia los músculos y la protección que obviamente tiene que tener el corazón para cumplir cabalmente con la función. Esta fue lo último que vamos a decir, porque el resto que viene en el capítulo ya es un párrafo como para leer. ¿Qué significa? ¿Qué dice? Durante el ejercicio la presión arterial aumenta, obviamente, ¿verdad? Pero el reflejo vasoreceptor se ajusta al ejercicio. Esto lo hemos visto en el primer capítulo de unidad. Cómo el reflejo vasoreceptor se adapta al ejercicio. Por eso es que en el ejercicio podemos tener un poquito más de presión elevada. Eso no quiere decir que se va a generar como respuesta cuando había una presión arterial elevada. ¿Qué se producía de respuesta? ¿Una disminución de la presión arterial? No. Si se produciera una disminución de la presión arterial, todos estos podrían nuevamente quitarle la perfusión necesaria al músculo. Lo que sucede es que hay una adaptación a esa nueva presión arterial. Entonces, los vasoreceptores no sienten que la presión sea elevada, sino que se adaptan a esa nueva presión. 90, 130, 100, 140, de acuerdo a lo que requiere nuestro ejercicio. Obviamente ese aumento de la presión se ha dado por la vasoconstricción periférica, ¿verdad? Aquí en el riñón, por ejemplo, puedes sentir que hay un aumento de la presión, ¿verdad? O una disminución en el flujo. Esa disminución en el flujo pondría en acción todo el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona para aumentar el flujo. Obviamente tiene su influencia, tiene su aporte en la mejoría del flujo, pero en contraparte no se produce una disminución de la frecuencia, una disminución de la presión arterial, sino un ajuste de los vasoreceptores
a esta presión provocada en el ejercicio. Esto lo hemos visto en la primera parte. ¿Y cómo ocurre esa discriminación sabiendo que tu propio tienes una presión arterial elevada o una que verdaderamente se requiere controlar? Justamente eso es el ajuste que se produce en los vasoreceptores. ¿Qué sucedía con los vasoreceptores? Entonces se adaptaban, o mejor dicho, dejaban de los vasoreceptores en los grandes vasos, los vasoreceptores en carotídeos, etc., disminuían sus impulsos de aferencia, ¿verdad? O de eferencia, perdón. Disminuían sus estímulos hacia el sistema nervioso central. Porque se adaptaban a esa nueva presión, a ese nuevo volumen de sangre que había, y de esa forma ya no se produce más estímulo que nos indique que hay un cambio en la función. Eso ocurre Se trataba de ajuste o de adaptación. ¿Eso ocurre con pacientes con hipertensión? Buena pregunta. ¿Qué sucede con los pacientes con hipertensión? No se produce finalmente este ajuste porque esto es solamente en el ejercicio. ¿Qué pasa en la presión arterial? Entonces, esto se vuelve una vía, un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no hay una buena adaptación de esos vasoreceptores que siempre están indicando que hay un aumento de la presión y, por ejemplo, la vía sensitiva del simpático sigue activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sigue ocasionando vasoconstricción periférica de las arteriolas, lo que provoca un aumento de la presión arterial. Hay un desajuste en ese concepto o en ese concepto de la regulación por los vasoreceptores. En este caso, este estímulo es temporal, porque una vez que cese el ejercicio, todo vuelve a la normalidad. Bien, esto, como les dije, ya lo hemos visto en la primera etapa. Y esto también está solo para leer. El ejercicio disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, el ejercicio mejora la diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué mejora la enfermedad cardiovascular? Porque se va a consumir todos los excesos de ácidos grasos, que a largo plazo su acúmulo o su aumento, colesterol, triglicéridos elevados, aterosclerosis, claro, dislipidemias que producen aterosclerosis que disminuyen el flujo sanguíneo. Entonces va contra eso. El ejercicio mejora la diabetes. ¿Por qué? Porque consume, obviamente, la glucosa con energía de insulina. Y el ejercicio puede influir en el estado del estrés o del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque en el estado de estrés es aliviado cuando hay generación de endorfinas, cuando hay generación de dopamina, cuando hay generación de serotonina. Y también, obviamente, eso afecta a un buen estado del sistema inmunitario. Aquí hay una tabla sobre cómo el ejercicio afecta los niveles de glucosa, cómo el ejercicio afecta los niveles de insulina. Déjense cuenta ustedes que con el ejercicio esos niveles pueden estar mucho más adecuados, ¿verdad? Y finalmente, este ejemplo, que un ejercicio moderado produce una buena respuesta del sistema inmunológico, pero obviamente un ejercicio intenso sí puede ser perjudicial para el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, ¿Cuándo es intenso? Un ejercicio intenso que lleve pues a los límites, maratones extremas, ¿no? Ejercicios de anaerobios, por ejemplo, igual de pesas, ¿no? Muy excesivo, ¿no? Obviamente eso perjudica porque no solamente se genera más ácido láctico, se pierden nutrientes, ¿no? Probablemente esté relacionado a ello. Pero un ejercicio moderado sí es un beneficio para el sistema inmunológico. ¿En el tiempo, doctor, o en el momento? Buena pregunta. Entonces, aquí se refiere a la intensidad del ejercicio. Entonces, obviamente, si es un ejercicio intenso que se repite a lo largo de los días, podría ser más perjudicial. Pero si mi ejercicio intenso terminó este domingo de aniversario, entonces probablemente no sea tan perjudicial como que se produciría constantemente todos los fines de semana. Entonces, esa podría ser la diferencia entre cuándo es moderado y cuándo es beneficioso y cuándo realmente puedo producir daño. Entonces, hay momentos cuando uno tiene que realizar ejercicio intenso, ¿no? Los deportistas obviamente tienen etapas en las cuales hacen ejercicio intenso, pero eso no es todo el momento, ¿no? Pero por ejemplo un soldado que está en la guerra constantemente, a largo plazo eso sí puede perjudicar
Doctor, estado de salud. ¿y moderado dónde entraría? ¿Entre el punto ser aerobio anaerobio o anaerobio por un determinado tiempo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo calculamos el ejercicio moderado? A ver, aquí atrás podemos regresar. Aquí atrás. En esta figura podemos calcular el ejercicio moderado. Entonces miren, aquí hay un ejercicio del 100% de la intensidad del ejercicio, o sea, el porcentaje máximo. 100% sería una capacidad aumentada al doble, ¿verdad? Nuestra frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100, entonces tu frecuencia cardíaca estaría arriba de 150 a 200, ¿no? Tu frecuencia respiratoria, lo normal es de 14 a 16, frecuencia respiratoria de 18, 20, 24. Entonces, eso ya nos indicaría un ejercicio intenso. ¿Cuál es la recomendación de la OMS? 30 minutos, ¿verdad? 5 veces a la semana. Ejercicio que nos lleve al aumento de nuestra respiración en un 50%. Aquí está, la línea del 50 o 60%. 50% para calcularlo más fácil. Entonces, si mi frecuencia cardíaca es 80, ¿hasta cuánto debería aumentar mi frecuencia cardíaca? 120. Entonces, de esa forma, yo calculo un aumento de mi frecuencia cardíaca correspondiente a un ejercicio de moderada intensidad. Más allá y más tiempo, 2 horas, 3 horas, ya podríamos categorizarlo como un ejercicio que va a ser intenso y obviamente luego del ejercicio, como ha sido intenso, como ha sido demasiado excesivo, ¿qué va a suceder? Se reprime el ejercicio militar. Entonces nuestra grado de oxígeno va a ser mayor y va a haber formación de ácido láctico que va a ocasionar dolor muscular, dolor. Entonces si hay dolor, ya quiere decir que nos hemos excedido, hemos excedido. Entonces cuando vamos al gimnasio, por ejemplo, uno comienza a sentir un pequeño dolor en las primeras etapas, ¿no? Entonces ese dolor ya nos indica que estamos llegando al límite, ¿no? Entonces ya podríamos no excedernos, ¿no? en la actividad física. Obviamente si nos excedemos, ahí no vamos a notar nada, pero al siguiente día no vamos a poder ni caminar. Entonces ya obviamente ahí nos damos cuenta que se ha excedido la capacidad del ejercicio. Entonces, en vano, porque la masa muscular no se genera en una semana haciendo excesivamente ejercicio. Es más cuestión de perseverancia que cuestión de cantidad de peso, porque por un día que cargues 200 kilos no significa que vas a aumentar tu masa muscular. Entonces, esa cantidad de ejercicio es en vano, solamente la realizan los atletas olímpicos, maratonistas. Doctor, ¿y cómo están bien capacitados los soldados militares si es que ellos constantemente hacen un ejercicio de alta intensidad? Por supuesto, pero su ejercicio de alta intensidad, ¿cómo se hace? Ese entrenamiento justamente es el que, a ver, ¿qué más sería? Ese entrenamiento que dan los militares no es un entrenamiento en el que están constantemente. Estás en una etapa que se va a acompañar de aumento de ingestión de alimentos, que sea en una etapa de entrenamiento máximo, ¿no? Entonces ahí está ocurriendo el entrenamiento máximo que el cuerpo necesita para las modificaciones. Esta imagen podemos utilizar. El entrenamiento máximo que el cuerpo necesita para generar los cambios necesarios en el metabolismo muscular y en el metabolismo general. Entonces, como ya se producen estas adaptaciones, luego ellos son más resistentes a los ejercicios que requieran más consumo de energía o adaptaciones mucho más complejas o más completas. ¿Por qué? Porque si a un soldado, como tú dices, lo pones a hacer ejercicio una semana, lo matan, ¿no? El soldadito aparece muerto. Pero el ejercicio no es una semana, el ejercicio es de meses. Entonces, obviamente, en esos meses ya se produce la modificación de estas fibras a fibras mucho más resistentes. Es adaptable. Claro, es adaptable. Es adaptable y se pueden producir las modificaciones necesarias para que los músculos estén aptos para la exigencia del ejercicio. Obviamente, cuando están en campaña militar, cuando están en guerra, no se producen esas pausas, compensaciones. Súmale a eso la falta de sueño, la mala dieta, todo eso repercute en su estado final, ¿no? Pero como tienen entrenamiento, pueden resistir más que cualquiera de nosotros. Es así. Obviamente. El internado es una buena época para entrenamiento, ¿no? Okay. Dios nos bendiga. El próximo año, en pocas semanas ya se van a la clínica,
Ya vayan con mucho cuidado, no expongan su celular, ¿no? No van a necesitar tal vez llevar la tablet al hospital, o si no la dejan ahí en un casillero bien cerrado. Asegúrense si no roban, porque en los hospitales roban, la gente se va. Así que mejor el celular nomás y con mucho cuidado exponer para la calle. Traten de ir siempre en grupo. Tal vez a partir del próximo año ya se comiencen a formar los grupos rumbo al internado. Sobre todo los que tenemos apellidos muy cercanos, somos los que vamos a acabar en el internado juntos, ¿no? Si no es que nos cambian de sede al final, ¿no? Entonces, si se llevan en la lista, traten de llevarse bien con los que están arriba de la lista o abajo de la lista, ¿no? Por lo menos una tolerancia que pueda permitirles convivir ese año en el internado, ¿no? Porque si se llevan mal con el que sigue ustedes en la lista, pues no va a estar bien. Y den lo mejor, apreciados, den lo mejor que ustedes. Miren aquí, por ejemplo, en este dibujito podemos aprender a dar lo mejor de nosotros. Cada uno da su aporte, no es mucho, pero da su aporte para que al final estos reciban la máxima atención, ¿verdad? Entonces, yo no era el mejor alumno de mi salón en el tiempo universitario, ¿no? Porque comencé a estudiar a una edad que pues podría ser el papá de alguno de ustedes, ¿no? Mi hijo tiene 17, apreciado. Entonces, yo comencé a estudiar a los 26 años, ¿no? Tarde en la vida. Pero tenía otras características, ¿no? Me gustaba colaborar, ¿no? Siempre me andaba prestando apuntes de los chicos de años superiores. Tenía amigos en los años superiores. Ellos después me dijeron, venga a hacer una guardia con nosotros, ¿no? Te vamos a enseñar a atender un parto. Venga a suturar una episiotomía. En el quinto año yo ya sabía suturar episiotomía, porque mis amigos de años superiores me dijeron, bueno. Entonces aprendí parto, aprendí episiotomía. Entonces ya tenía más los apuntes que me daban mis amigos de años superiores. En los apuntes yo tenía marcadas las claves, los exámenes. tenía marcadas los exámenes. Después del examen, lo que yo hacía es regresar a mi casa y me recordaba todas las preguntas. Entonces marcaba, esta vino, esta vino, esta no vino, esta vino, esta no vino, esta vino. Entonces hacía una autorretroalimentación. Eso fue una manera también en la que yo estudiaba. Entonces, uno, aprendía de los apuntes de mis amigos. Dos, hacía mi propia retroalimentación. Y para el final, ya estaba preparado. Entonces, no sacaba notas deslumbrantes, pero lo suficiente apreciados para luego avanzar en la carrera. ¿No? Gracias a Dios he terminado la carrera, he convalidado mi título sin problema. Ya les he dicho 1000 veces que alguien que saca más nota en el ENAM me avisa para invitarle un vinito. Con las otras aprobé 12.7. No es una mala nota, pero aprobé casi el promedio de la UPU, que es 12.8. Pero ya saben, si alguno saca más de 12.7, estaré a sus órdenes. Y ahora tenemos ¿cuántos minutos? Tenemos 20 minutos, sí, para que me pasen sus diapositivas los amigos que faltan, ¿ya? Sí, doctor, tampoco no me fue mal. ¿Puedo poner? Sí. Doctor, se lo he enviado. Ah, sí. es cierto, hoy es presencial. Es presencial, profesor. De farmacia. Doctor, le he enviado el mío. Ya, 9.99. Doctor, le he enviado el mío. Ya, Jonas.